¿Qué tal, estimados estudiantes de español? Yo soy Hugo Mendoza de Hugo Spanish Academy y pues los invito a que me acompañen en este otro video del curso Serie Estar. En esta ocasión vamos a ver otro uso importante del verbo estar, pero como saben, este es un modelo nuevo y en donde no es necesario pensar o quebrarse la cabeza para decidir si algo es temporal o permanente. Entonces, vamos allá. Bueno, el nuevo modelo de serie estar se construye con dos círculos, un círculo externo y un círculo interno. El círculo mayor o externo se refiere a los usos del verbo estar y el círculo central se refiere a los usos del verbo ser. Aquí, como pueden ver, aparecen 5 usos del verbo estar, pero el día de hoy o en esta ocasión nos vamos a enfocar al número 2 y ustedes tienen que definir al final de los ejemplos cuál es la frase o la palabra clave. Hagámoslo más interactivo. Y les presento al gatito Miguelito que nos va a acompañar durante este video y pues vamos a ver. El primer ejemplo es estar cansado o cansada, los géneros gramaticales masculino y femenino. Vamos a ver otro ejemplo y tenemos aquí estar triste. Triste es el adjetivo que funciona para los dos géneros gramaticales singulares. Ella está triste, él está triste. Vamos con otro ejemplo. Estar pensativo o estar pensativa. Y el siguiente ejemplo, pues pueden adivinar qué es estar enojada o estar enojado. Es un estado muy común ahora, ¿no? Y veamos otro ejemplo. Este muchacho está enamorado. Por supuesto, se puede decir de una muchacha, está enamorada. Vamos a ver qué tenemos aquí. Este estado, digamos, es muy común ahora en estos días, en nuestros tiempos. Estar frustrada o estar frustrado. Ellos, ¿cómo están ellos? Bueno, él está asustado, tiene miedo, ella está asustada. En algún momento todos estamos asustados por alguna razón. El estado que más me gusta a mí es estar feliz. Yo espero que ustedes estén felices. Nos gusta mucho estar felices, ¿verdad? Este es el estado que más me gusta. ¿Están felices ahora? Yo espero que sí. Pues bueno, vamos a ver cuál es la frase o la palabra que define este uso. Es bastante fácil y vamos a ver las opciones. La primera opción es ubicación, la segunda es opuestos físicos y la tercera opción es estados de ánimo. ¿Cuál opción crees tú que es la que describe este uso de estar? Sí, estados de ánimo. Esa es la frase clave que define este uso del verbo estar. Y Miguelito inmediatamente toma nota y dice que uno de los usos del verbo estar es para describir estados de ánimo. Y recuerden otra vez que no es necesario, no es importante pensar si es temporal o permanente. Pues bueno, muchísimas gracias por estar conmigo en este video. Espero que hayan aprendido algo nuevo, vocabulario o la manera diferente de describir este uso del verbo estar. No olviden mi nombre, yo soy Hugo Mendoza de Hugo Spanish Academy y pues nos vemos en la próxima. Hasta luego.